saludo para mis alumnos de quinto año de secundaria del curso de álgebra. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Las funciones en su segunda parte. Estemos muy atentos a las indicaciones el día de hoy. Bien, una función cuadrática tiene la forma f de x a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los reales y a es diferente de 0. El dominio va a ser todos los reales. El gráfico es una parábola, como ahora vamos a ver aquí en la imagen, y es abierta hacia arriba si la a es mayor que 0 y hacia abajo si la a es menor que 0. ¿Correcto? Entonces tenemos una función y es igual a x cuadrado, le vamos a dar valores. Vamos a darle valores a x para poder encontrar la y. Esto va a permitirme generar un gráfico de esta forma, ¿no? Aquí f de x vale y, x cuadrado. Le vamos a dar valores a x y vamos a obtener el valor de y. La función cuadrática es una parábola, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto van a desarrollar unas preguntas de la práctica. Ustedes le van a dar valores a la x para poder encontrar la y. Obviamente van a ser unos valores que sean conocidos, que sean fáciles, ¿no? Si está dividido entre 3, entonces la x tiene que ser 3 para que se pueda dividir 3 entre 3. No le vas a poner otros números que no van a salir exactos y no me van a permitir darme cuenta dónde están ubicados esos puntos de las parábolas. Como aquí una función cuadrática, su gráfica ya dijimos que es una parábola, atención con esto por favor, donde f de x es igual a y, ¿no? Aquí es simplemente haciendo notar eso y se le debe transformar de esta forma. Y menos k es igual a por x menos h al cuadrado. ¿Qué significa x y y? X y y significan el par ordenado de ese punto, ¿no? En x cuánto y en y cuánto. Eso significa x y y. ¿Qué cosa es h, k? H, k va a ser el vértice y está dependiendo de a. Se abrirá hacia arriba o hacia abajo, depende de a. No te olvides quién es la a. La a va el coeficiente cuadrático. Si el coeficiente cuadrático es mayor que 0, va hacia arriba. Si el coeficiente cuadrático es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Muy bien, entonces sobre este gráfico creo que no hay ninguna duda, donde aquí está el vértice 1, menos 2, eso va a representar a el par ordenado h, k, ¿correcto? Bien, entonces vamos a representarlo de esta forma y esto quiere decir que voy a tener que transformar en un binomio diferencia al cuadrado o un binomio suma al cuadrado, ¿correcto? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa si yo desarrollo este binomio x menos 1 al cuadrado? Lo desarrollo, sería x cuadrado menos 2x más 1, ¿ya? Más 1, entonces este más 2 pasa al otro lado y formaría x cuadrado menos 2x menos 1. Y esta sería la función o sería el modelo para yo encontrar esta gráfica que está aquí. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es pasar de aquí, de una ecuación que parece un binomio al cuadrado, un desarrollo, vamos a tener que darle esta forma, ¿no? Entonces atención a este más 2 que va a ir trasladándose de un lado a otro. Muy bien, tenemos el primer ejemplo. Por acá dice hallar la regla funcional del gráfico mostrado. Me dan este gráfico. Para ubicar este gráfico yo ya sé que el vértice, que es h, k, vale menos 3 en x y menos 12 en y. O sea, la h vale menos 3 y la k vale menos 12. El vértice está aquí, como ya lo hemos visto, menos 3 menos 12 y pasa por 0, menos 3. Pasar quiere decir que la gráfica va a cortar en ese punto con el x, ¿no? Por eso dice que es 0, menos 3. Sea la función con regla de correspondencia. Esa es la regla de correspondencia. Ahora tenemos este modelo. Esto era la fórmula que habíamos escrito en la parte anterior que está aquí. Y es menos k es igual a por x menos h al cuadrado, ¿correcto? Ahora
Entonces ya sabemos de esta fórmula que está aquí, ya sabemos cuánto vale la K. La K vale menos 12, pero como aquí hay este signo menos, menos por menos da más 12. A no conocemos, X más 3. ¿Por qué más 3? Si aquí la H es menos 3, con este menos por menos más 3 al cuadrado. Ya va tomando la forma ya. ¿Listo? Ya va tomando una forma de un binomio al cuadrado, ¿no? Además, ahora voy a usar el punto de corte. Este es el punto de corte, 0, menos 3, que pertenece a la función, obviamente, porque está dentro de la gráfica, ¿no? Está ubicada. De esa manera, la X vale 0 y la Y vale menos 3. ¿La reemplazo dónde? La reemplazo en la anterior, en la fórmula anterior, la que está aquí. ¿Cuánto vale Y? Y vale menos 3. Más 12, estamos siguiendo esta línea, más 12 es igual a, abro paréntesis, X, pero X vale 0. 0 más 3, todo eso al cuadrado. Desarrollando esta expresión, ¿no? Porque acá 12 menos 3, 9, y 3 al cuadrado 9, 9 entre 9, 1. La A vale 1. Eso es la conclusión a la que llegamos, la A vale 1. Si la A vale 1, entonces puedo reemplazar aquí, ¿no? Aquí puedo reemplazar y ya vamos teniendo entonces que X más 3 al cuadrado, si desarrollamos esto es un binomio suma al cuadrado, desarrollamos esto y el 12 pasa a restar, obtendríamos X cuadrado más 6X menos 3. Como de esta forma, ¿no? De la misma manera que está aquí. Si resolvemos esto, llego a esta expresión que está acá. Muy bien. Esta sería la respuesta entonces. Siguiente pregunta me dice la gráfica de la función f de x es x menos a, x menos b. Esto ya me está sonando a una diferencia de cuadrados. No porque aquí es negativo y negativo, así que no es una diferencia de cuadrados. Es una multiplicación de factores nada más. Entonces nos damos cuenta que dice calcular alfa al cuadrado más beta al cuadrado, ¿ya? Los ceros son de f de x, o sea, quiere decir que si x es 0, ¿ya? Si x es y es 0, si los ceros de f de x, o sea, los ceros de y son 3 y 5. ¿Listo? Entonces quiere decir que no sube en y, no suben ni bajan, están en la misma línea, en 0, por eso dice. Eso significa los ceros de f de x. Tenemos la función f de x, x menos 3, x menos 5. Se multiplican en este caso, lo seguimos representando. Dice aquí que hay que multiplicarlo, vamos a multiplicar, alfa vale menos 3, entonces alfa tendría que ser 3, ¿no? 3 al cuadrado, 9, 5 al cuadrado, 25, 25 más 9, 34. Una pregunta sería ¿por qué acá es menos 3 y por qué los puntos son 3 y 5? ¿Se acuerdan ustedes que cada punto se iguala a 0? Se iguala a 0 los factores después del aspa simple. X menos 3 se iguala a 0, entonces x vale 3, x menos 5 igual a 0, vale 5, por esa razón. Muy bien, continuamos con el problema 3, dice determina los puntos de intersección de la gráfica de las funciones f de x vale 4x cuadrado y la y y la gx vale 3x más 10. ¿Qué tenemos que hacer cuando me pidan la intersección? Tenemos que igualar las funciones. F de x es igual a g de x. O sea, 4x al cuadrado es igual a 3x más 10, como está aquí. ¿Qué hacemos? Todo lo pasamos para el lado izquierdo. 4x cuadrado menos 3x menos 10 es igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Aspa simple. Los valores son más 5 y menos 2. Ahora multiplicamos, copiamos en línea, ¿no? Copiamos en línea, los factores son 4x más 5 y x menos 2. De esto, de 4x más 5 igual a 0, más 5 pasa con menos 5 y el 4 pasa a dividir. O sea, menos 5 cuartos. X menos 2 es igual a 0, x vale 2. Listo, ya tengo los dos valores. Ahora me piden los puntos de intersección. Los puntos de intersección vienen a ser dos pares ordenados, ¿no? Donde la primera componente es x y la segunda es y. Vamos a la más fácil primero, cuando x vale 2. Si x vale 2, entonces quiere decir
que voy a reemplazar a la x con el valor de 2 en f. Entonces f de 2 va a ser igual, me estoy guiando acá, ¿dónde está la ecuación? Aquí, 4x cuadrado menos 3x, en f, perdón, 4x cuadrado nada más, aquí, 4x cuadrado. Entonces si x vale 2, 4 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 por 4, 16. ¿Qué quiere decir? Que si x vale 2, y vale 16. Solo se reemplaza en f nada más, ¿no? La primera, si x vale 2. Ahora en la segunda vamos a ver con el segundo valor, ¿ya? Con el segundo valor sería en f nada más también, ¿no? Sería x vale menos 5 cuartos, entonces f de menos 5 cuartos es igual a 4 por menos 5 cuartos al cuadrado. Menos 5 cuartos al cuadrado sería 25 sobre 16. Saco cuarta y cuarta quedaría un 4 abajo todavía. O sea, sería 25 cuartos. Por lo tanto, el par ordenado sería menos 5 cuartos con 25 cuartos. ¿Listo? Se copian las dos respuestas y una pregunta podría ser: ¿por qué no reemplazo en G? A ver, ¿cómo sería reemplazar en G? Determina los puntos de intersección de las gráficas, me dice, ¿no? Entonces, si reemplazo en G, ¿cuánto sería? Si x vale 2, veamos, 2 por 3, 6, 6 más 10, 16, sale la misma respuesta. Entonces eso me da la conclusión de que la otra también debe salir la misma respuesta si reemplazo menos 5 cuartos por 3 más 10, ¿ya? Muy bien, esta es la pregunta número 4, atentos por favor, porque como esta pregunta vamos a pedir la práctica, ¿ya? Determinar el vértice de la función cuadrática. ¿Cómo vamos a determinar el vértice? Si me dan una función 3x cuadrado más 2x menos 5, esto no se puede transformar a un binomio al cuadrado de esta forma, ¿no? De x más 2 igual a x menos 1 al cuadrado. No tiene esta forma y tiene que tener esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar o vamos a disgregar. Si yo tengo menos 5, ¿ya? Menos 5, esta primera parte, los dos primeros tienen un binomio al cuadrado, un desarrollo, algo parecido, por ejemplo, ¿no? Entonces, y este menos 5 lo voy a tener que separar. ¿Qué voy a decir? 3x al cuadrado más 12x más 12 es un desarrollo de un binomio al cuadrado. ¿Listo? ¿Y por qué le pongo menos 17? Porque 12 menos 17 me da menos 5. Entonces tú vas a tener que encontrar este desarrollo. Y da la casualidad que solo para este problema todos estos tres tienen tercia aquí. ¿Ya? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Primero vas a tenerlos todos, le vas a sacar tercia. En la práctica no vas a sacar tercia, simplemente vas a completar nada más estos dos valores. ¿Listo? Sería 3 por x cuadrado, sería 3x cuadrado, 3 por 4, 12 con x y 3 por 4, 12. ¿Ya? Al factorizarle 3 me doy cuenta que esto es un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado quiere decir que esto vale x más 2 al cuadrado. Su desarrollo de x más 2 al cuadrado es esta expresión. Está multiplicado por 3. El menos 17 baja nada más. Al final el menos 17 pasa al otro lado y decimos que f de x más 17 es igual a 3 veces x más 2 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que el punto que está aquí, el número que está aquí, su inverso, porque tiene que ser igualado a 0, vale menos 17. Y esto es más 2, es menos 2. También, ¿por qué es negativo? Porque esto, mire, aquí está. Si acá es menos, entonces el otro es acá, sería el vértice sería 1, entonces aquí es menos 1. ¿Te das cuenta? Si acá es negativo, si acá es menos 2, entonces aquí es más 2. ¿Ve? Tiene que estar chequeando esa parte para tener más clara la idea. ¿Ya? Si es más 17, menos 17. Si es más 2, es menos 2. Recuerda que este va primero siempre, ¿no? El que va con la X va primero. Esto va después, porque esto sería H como acá. Muy bien.
Ya tenemos los 4 ejercicios, vamos a explicar lo que tienes que hacer en la práctica. Para la práctica, lo que tienes que hacer acá es representa en forma gráfica. ¿Qué quiere decir? Que aquí vas a darle valores, para encontrar la gráfica de la parábola, ¿no? Recuerda, la parábola, si la A es positiva, se abre hacia arriba; si la A es negativa, se abre hacia abajo, ¿no? Muy bien, en esta pregunta también vas a encontrar una gráfica. ¿Qué vas a hacer? Vas a tabular, como el cuadrito que hemos visto aquí adelante. Aquí donde está, en esta parte, aquí está tabulado, ¿no? Entonces sugiero que le des los valores más fáciles. Por ejemplo, ¿quién aquí, no? Aquí voy a poner el 1 con el 0, ¿no? Entonces aquí también, ¿ya? Recuerda esta pregunta: hallar el vértice de la función quiere decir encontrar el HK, o sea, esto, hallar el vértice de la función. Muy bien, y para la última pregunta me dice determinan el rango de la función. ¿Se acuerdan la clase anterior? ¿Ya? Esa clase anterior, ahí hay un problema muy parecido a hallar el rango. Muy bien, espero que con eso podamos terminar la práctica. Conmigo será hasta la próxima. Chao.